Activados. Y por favor, una vez más, recordarles a las personas que se nos han unido que mantengamos apagadas las cámaras y los micrófonos durante la charla. Mientras otra persona tenga la palabra, por favor, nosotros apaguemos el micrófono para evitar interferencias de los sonidos y poder escuchar la charla que nos va a dar hoy Emilia. Bienvenidos. Tenemos algunas normas de convivencia para la noche de hoy. Sí, la primera es informarles a todos ustedes que esta sesión será grabada para que personas que no hayan podido conectarse por cualquier motivo a este enlace puedan observar y escuchar la charla que Emilia nos va a compartir. La segunda, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas mientras otra persona tenga la palabra. Como les explicamos, esto es para evitar interferencias en el sonido y porque algunas personas tienen una baja conectividad a internet. Entonces, cuando muchas personas tenemos la cámara encendida, esto impide que puedan ingresar a la sala. Sí, vamos a respetar también a todas las personas que estén presentes en esta sala la noche de hoy y sobre todo vamos a aprender y a disfrutar. ¿Cuál va a ser el formato que vamos a manejar en esta noche? Vamos a tener 60 minutos de una charla interactiva. Esto quiere decir que las preguntas podrán ser realizadas de forma verbal. Para esto, ustedes van a tener que activar su micrófono. Y su micrófono va a estar activado cuando en el icono no vean la línea diagonal sobre él. Para esto, nosotros, si es que deseamos realizar una pregunta, podemos pedir la palabra escribiendo un mensaje en el chat. ¿Sí? En este caso, Emilia, que será la persona que nos estará compartiendo la charla, ella decidirá en qué momento les va la palabra para que ustedes puedan realizar sus preguntas. También nos ha pedido que en el celular estemos con la aplicación www.polleverywhere.com. ¿Sí? Igualmente, en el transcurso de la charla, Emilia nos va a indicar en qué momento a acceder a esta aplicación. Para contarles un poquito quién es Emilia y quién es la persona que nos estará acompañando esta noche, ella tiene el tema de cómo ayudarnos para ayudar mejor, salud mental en cuarentena. Ella es psicóloga clínica, es graduada en la Universidad San Francisco de Quito, tiene un masterado en salud mental global por la Universidad King's College London, tiene formación en género y derechos humanos por la Flasco y la Universidad Andina Simón Bolívar. También tiene amplia experiencia en psicoterapia individual y familiar. Su especialidad es en casos de violencia, abuso sexual, ansiedad y trastornos del ánimo. Actualmente es docente en la Universidad de las Américas y psicoterapeuta con enfoque integrativo. Muchas gracias, Emilia, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por esa presentación. Gracias por acompañar. Tenemos aquí algunas indicaciones para ustedes. Sí, les pedimos por favor que se tomen una selfie indicando que están en este webinar y que esa selfie la comenten en el post de la página de Instagram o de Facebook de la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿sí? Con los hashtags Juventud por Ti y Estamos Activados. Tenemos aquí un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Aquí tenemos algunos comentarios que las personas del día de ayer la han realizado, entonces esperamos ver los suyos esta noche de hoy. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Disfruten de esta charla y los dejamos con Emilia. Listo, muchísimas gracias por la presentación. Qué maravilla tener a tanta gente conectada. Somos 133 y se siguen sumando. Bueno, voy a compartir mi pantalla de PowerPoint para que puedan tener acceso a la información. Por favor, confírmenme que estén viendo. ¿Alguien, si es que de los presentadores me puede confirmar? Sí, Emilia, adelante. Perfecto, muchas gracias.
Listo, vamos a empezar entonces. Bueno, como ya han presentado con anterioridad, el tema de la charla de hoy es hablemos de salud mental en tiempos de cuarentena. ¿Cómo cuidarnos para poder cuidar mejor? Bueno, está de más volver a presentarme, creo que fue una introducción bastante extensa, así que vamos a continuar. Algunas instrucciones, bueno, para repetir un poquito, ¿no? Mantener apagado el micrófono, a menos que quieran hacer alguna pregunta que previamente escribieron en el chat o solicitaron su intervención. Si es que van a hablar por primera vez, me gustaría que digan su nombre, tal vez de dónde nos estás viendo, si es de otro país igual. Y si es que es súper importante, lo más probable es que haya muchísimas preguntas y capaz no nos da el tiempo para responder. Pero definitivamente yo estoy súper feliz de contestarles si es que me escriben un correo electrónico a este email que está en la parte inferior, emilia.zamora@utla.edu.es. Entonces, algunos contenidos del conversatorio. Vamos a hablar primero de por qué estamos hablando de salud mental. ¿Por qué es importante? Vamos a mirar un poquito la historia, examinar algunas barreras que están determinando el acceso a la salud mental a nivel global. Luego vamos a hablar ya específicamente de cuáles son los efectos psicológicos que desde la evidencia científica podemos esperar en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y finalmente vamos a hablar ya de temas más personales y de cómo podemos cuidarnos nosotros para brindar ese apoyo y cuidar mejor. Tengo entendido que la mayoría de nosotros acá estamos en el área o la rama de la salud y definitivamente sería importante de tocar ese tema del autocuidado para poder brindar un mejor servicio. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos esperar en esta pandemia, qué emociones podemos estar sintiendo, miedos a qué, cómo cuidarnos y cuándo deberíamos tal vez buscar ayuda. Esto es lo que les comentaba con anterioridad. Necesito, y por la gran cantidad de gente que estamos reunidos el día de hoy, va a ser muy difícil que la charla sea interactiva en la medida en que no nos podemos ver personalmente. Y lo que he pensado es que lo mejor es utilizar esta plataforma que se llama Poll Everywhere. Entonces, esta plataforma solo tiene cabida para 40 respuestas. Entonces, en ocasiones, tal vez la respuesta que ustedes den no se va a manifestar en la pantalla, pero sí les recomiendo que si quieren participar y comentar y responder a las preguntas que voy a estar haciendo continuamente, entren a este link desde cualquier dispositivo, puede ser su teléfono celular, y ponen polev.com. Y después de eso van a entrar este nombre de usuario, que sería mi nombre, Emilia Zamora 731. Después, ya cuando empecemos con las preguntas, les voy a recordar la página web y el nombre de usuario. Bueno, vamos a empezar y esta es la primera pregunta. Quiero que examinemos un momentito cómo estamos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Mirar un poquito dentro de nosotros, tomémonos unos segunditos para entendernos, para escucharnos. Y quiero que pongan el indicador de dónde están en esta escala, desde la carita roja, que sería como lo peor, hasta la carita pues más verde, que está feliz. ¿En qué lugar están? Entonces yo voy viendo sus respuestas y obviamente acá que está proyectada la cámara, la pantalla, ustedes también. Solo para recalcar, las respuestas son completamente anónimas, así que siéntanse libres de, pues, comentar lo que quieran en ese espacio. Y vamos viendo por dónde estamos. Ok. Bueno, tenemos como un poquito de todo, parece, ¿no? También es una charla con capacidad
grande, entonces entiendo que no puede haber esa uniformidad. Parece que nos encontramos la mayoría en este lugar medio como entre la mitad, ¿no? Que no es ni bien ni mal, sino tal vez de alguna manera, pues ahí, ¿no es cierto? Haciendo lo mejor que podemos y enfrentando desde lo mejor que podemos y que se entiende completamente dada la crisis sanitaria en la que estamos viviendo. Me quiero tomar unos segunditos para validar y para decirles que está bien también si es que en estos días han estado sintiéndose más del lado izquierdo, es decir, de la carita roja, que de la verde, porque definitivamente hay muchísimos factores relacionados a la crisis sanitaria que nos pueden estar haciendo sentir de esta manera. Entonces es importante que sepan y entiendan que está bien tener estas sensaciones y emociones. Y ya vamos a hablar con más profundidad de cuáles pueden ser a medida que continuamos con la charla. Ahora, una pregunta sumamente importante y me parece que siempre debemos empezar por ahí es ¿por qué hablamos de salud mental? He encontrado esta foto que me pareció, bueno, esta ilustración que me pareció maravillosa porque además hace alusión a la Cruz Roja, pero definitivamente, claro, no es el tipo normal de resucitación que estaríamos viendo, sino que hace mucha más referencia a tal vez la salud mental y la psicología, capaz como se vería un primer auxilio psicológico. Entonces me gustó mucho esta foto y les quería compartir. ¿Y por qué vamos a hablar de salud mental? La verdad es que yo no encuentro razones por las que no hablemos de salud mental en una época como la que estamos pasando. Y siempre voy a volver a la evidencia y siempre voy a hablar de investigación porque tengo una formación bastante académica que me permite realmente tener este bagaje de información que es necesario en este momento sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica? Bueno, durante años se ha estado acumulando información sobre cuáles son los links entre la salud mental y los problemas de desarrollo. Y ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver la salud mental con el desarrollo de un país? Y la verdad es que tiene absolutamente todo que ver. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Las enfermedades mentales pueden ser tanto un factor de riesgo como también pueden ser un resultado de la desigualdad social. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es bidireccional y vamos a hablar de un concepto que se llama selección social. ¿Qué significa este concepto de selección social? Que una persona que tiene una enfermedad mental tiene mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de desigualdad. Llámese pobreza, llámese educación, llámese falta de una nutrición adecuada, vivienda, apoyo social. Pero asimismo, la investigación determina que aquellas personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, es decir, que tienen indicadores de desigualdad social más grandes, también están en mayor riesgo de tener problemas con su salud mental. Entonces, definitivamente podemos empezar a entender cómo la salud mental se relaciona con absolutamente todo lo que hacemos en el día a día, desde el trabajo, desde las relaciones sociales, desde la crisis que estamos viviendo en este momento. Y también otra cosa que nos dice la evidencia científica es que las enfermedades mentales definitivamente se ven exacerbadas por el conflicto. Y claro, un conflicto no puede ser, o no únicamente me refiero a un conflicto armado. También podemos hablar de episodios, digamos, que se conocen como humanitarios, ¿verdad? De emergencia humanitaria, como los que dejaría un desastre natural. Acordémonos del terremoto del 2016. Y mucho más la investigación en los últimos años está hablando de cómo hay un link súper notorio y consistente entre el calentamiento global y efectos negativos en la salud mental. A esto le vamos a añadir que las enfermedades mentales representan una carga que es enorme, enorme, enorme,
para quienes cuidan de estas personas. Y lastimosamente, por una brecha de género, la mayoría del tiempo las cuidadoras son mujeres y niñas. Y entonces esto tiene que ver con cómo las oportunidades de estas niñas y mujeres se limitan para ir a la escuela y posteriormente generar un ingreso. Entonces, más bien la pregunta sería, no por qué hablar de salud mental, sino por qué no hemos hablado de salud mental como deberíamos haberlo hecho antes. Y para esto yo quisiera que ustedes entren al poll y me pongan un comentario de por qué les parece que no le hemos puesto tanta atención a la salud mental. ¿Cuáles pueden ser las barreras en el acceso a la información, pero también a los servicios que nos han impedido voltear la mirada hacia este ecuatoriano? Tómatelo en serio. Puedes activar tu micrófono porque no te escuchamos. Sí, ya le activé. Ok. Definitivamente todas las cosas que ustedes están escribiendo allí tienen total relación con por qué no le hemos puesto atención a la salud mental. Vamos a ver más adelante desde la evidencia otra vez cuáles son esos factores particulares. Estoy leyendo por ahí miedo, leí estigma, ok, que es importante, ignorancia, rechazo social, rechazados, estereotipos, preocupación. Excelente, todas las respuestas que nos están dando son justamente las respuestas que la ciencia ha logrado recopilar a lo largo del tiempo. Como les decía, esta poll everywhere solo nos permite tener 40 respuestas, entonces es muy probable que no todos vayan a poder enviar, solo para que sepan, solo las primeras respuestas se guardan. Por varias razones no le hemos puesto atención a la salud mental. Número 1, estigma y discriminación, una de las cosas que más se repitió en sus respuestas. Número 2, y que está relacionada definitivamente con el estigma y la discriminación, son estos modelos, ¿verdad?, históricamente implementados de atención en salud mental basados en lo que conocemos como la manicomialización y el encierro. ¿Qué quiere decir esto? Que durante décadas se han venido implantando modelos que han pensado que la solución ha sido aislar a las personas que salen de la norma, a los locos, entre comillas, de los espacios sociales, ¿verdad? Aislarles y arrancarles de la sociedad. Y entonces esto ha fortalecido de muchísimas maneras el estigma y la discriminación. Ahora, paréntesis ahí, muchas de las cosas o mucho del estigma y discriminación está también basado en la ignorancia y el miedo, ¿verdad? Entonces, ha habido de alguna manera esta construcción hollywoodesca de que los enfermos mentales son peligrosos. Y gracias a la investigación sabemos que en realidad una persona que tiene un problema de salud mental es muchísimo menos riesgosa para la sociedad que una persona que no. Otra cosa es la falta de compromiso político que va acompañada de los presupuestos mínimos e insuficientes y además los sistemas de salud que en ocasiones y en la mayoría de países en vías de desarrollo ya se encuentran sobrecargados. Entonces, ¿cómo les pedimos atención a la salud mental si es que ni siquiera la salud física se puede abastecer? Y finalmente está el hecho de que los recursos humanos para salud mental son limitados y que la proporción de profesionales contra población que necesita es completamente desproporcional. Y luego tenemos también que existe una falta de liderazgo generalizada y también una falta de participación de la sociedad civil en temas particularmente de salud mental. Pensemos cómo ha movido tantas personas el movimiento feminista, por ejemplo, y que ha logrado colocarse de alguna manera
¿verdad?, en las discusiones importantes y los debates políticos. Y sin embargo, cuando hablamos de salud mental, lastimosamente eso no hemos visto, y sobre todo no en nuestro país. Ya para empezar a hablar de la cuarentena, esta es una investigación que se realizó súper recientemente, acaba de salir del horno, es del febrero del 2020, y un poquito nos resume los efectos psicológicos de una cuarentena. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que se ha experimentado en anteriores pandemias? Les he puesto aquí una foto, como pueden ver, del personal de salud. Porque lastimosamente esta investigación determinó que aquellos que estamos en primera línea o aquellos que están en primera línea, lastimosamente se llevan la peor parte, digamos, los efectos psicológicos que el personal de salud ha presentado en todas estas investigaciones duran no solo meses después de la cuarentena, sino en el tiempo. Para citar uno de los 24 estudios que resume este paper, cuando ocurrió el problema con el virus del SARS, se hizo esta investigación en una instalación hospitalaria y se determinó que el personal de salud reportaba estrés agudo inmediatamente después de la cuarentena. Pero además, como pueden ver en la sección de abajo, en otro estudio se determina que el personal de salud presenta estragos hasta 3 años después de que pasa una cuarentena. Entonces, creo que definitivamente estos datos y la evidencia nos hacen voltear la mirada hacia justamente aquella población que puede estar presentando mayores estragos ahorita, pero también en unos años. Ahora, otra cosa que también ha hecho este estudio es intentar determinar si existen algunos predictores para el impacto psicológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que hay características de una persona que le hacen más susceptible a que tenga un impacto psicológico? La evidencia, la verdad es que no es no nos ha traído comentarios ni conclusiones sobre esa predicción y esos riesgos particularmente. Entonces, en algunos estudios había resultados de que el estado civil se afectaba, que la edad, que la educación. En otros no tanto. Entonces, no tenemos nada muy certero en ese sentido. Además, lo que sí sabemos definitivamente es que aquellas personas que tienen una enfermedad psiquiátrica previa, es decir, un diagnóstico anterior, sí tenían muchísima más probabilidad de tener efectos psicológicos negativos. Ahora, ya para empezar a hablar del tema que más nos interesa, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos nosotros, para poder cuidar mejor? Vamos a hablar un poquito de las emociones que podemos estar experimentando en este momento de incertidumbre. Vamos a hablar de qué recomendaciones nos hacen los organismos internacionales oficiales sobre el autocuidado para evitar el famoso burnout. Esto para el personal de salud y tal vez para la población general, la infoxicación. Ahora, quiero que entren al poll y me ayuden respondiendo esta pregunta, por favor. Si has estado sintiendo ansiedad, ¿a qué te parece que estaba asociada esta ansiedad? Incertidumbre. Incertidumbre. El miedo a que algún familiar muera. Estrés. Desespero. Depresión. Depresión. Trabajo, ¿verdad? La inestabilidad tal vez laboral. Lejanía. Interacción social. No poder desenvolverme como normalmente lo hacía. Estrés. Estado de salud de mi familia. Miedo.
Más miedo. Ujú. Vamos a revisar, y perdón que corte su participación, todo lo que tienen que decir es importante. Em, Quiero validar primero, bueno, lo que estaba leyendo, ¿no? Y hacerles saber que las reacciones que estamos teniendo son normales ante la situación crítica que estamos viviendo. Es importante entender que todos reaccionamos de maneras diferentes. Puede haber gente que reaccione de una manera en la que no quiere saber nada de la crisis y entonces se enfrasca en esta burbujita en donde no quiere que le digan qué está pasando, ni quiere saber nada y vive en este estado de negación y eso está bien. Y también puede haber gente que más bien necesita mantenerse informada todo el tiempo porque esto le da cierta tal vez necesidad o sensación de control. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar sentir? Es todo lo que ustedes enlistaron ahí. Definitivamente ansiedad, preocupación o miedo relacionado con todas estas cosas que están acá. La primera, miedo por nuestro propio estado de salud, por contagiarnos. La segunda, por el estado de salud de otras personas que tal vez pudieron haber estado expuestas. La tercera, la experiencia de ser monitoreado por otros para detectar signos o síntomas. Si hemos estado expuestos y hemos tenido que pasar por ese proceso, tal vez puede llegar a ser un poquito traumático. Otra cosa súper importante es que muchas personas estamos viviendo la cuarentena en casa y que tenemos más tiempo libre de lo normal, que no estamos trabajando y entonces definitivamente el factor laboral va a tener que ver con la ansiedad y el miedo al que estamos experimentando. Tiempo libre, pero también la posible pérdida de ingresos y la seguridad de que no sé si es que voy a tener un trabajo después. Ahora, los desafíos puede ser también los desafíos de asegurar cosas que necesitas, como comprar alimentos, que las necesidades básicas estén cubiertas. Tal vez, ¿verdad? Quienes son padres y madres o tienen al cuidado hijos o niños, esa preocupación de poder cuidar de manera efectiva a estos niños o las personas que sea que estén a nuestro cuidado. Muchísima incertidumbre y frustración sobre cuánto va a durar esto, ¿no? No nos dan una noticia clara, estamos en este estado perpetuo de incertidumbre, ¿cuándo va a terminar? Soledad incluso, quienes tenemos la fortuna de estar acompañados en la cuarentena, tal vez un poquito menos, pero debe haber muchísima gente que sí ha tenido que vivir este proceso completamente solo. También podemos estar sintiendo ira, mucha ira, porque tal vez hubo algún tipo de negligencia, ¿no? Por otros, alguien no se protegió y entonces yo ahora tengo este riesgo mayor. Porque lo más importante, las actividades y nuestras rutinas se han visto rotas y la pérdida de las rutinas nos genera ansiedad. Y como todo lo que dijeron antes, mucha incertidumbre y ambivalencia. Ahora, esas son algunas de las cosas que podrían estarse presentando en todos nosotros. Déjenme decirles que definitivamente también podemos empezar a percibir algunos síntomas que ya podríamos de alguna manera categorizar en algún tipo de disfunción o trastorno mental, por utilizar esos términos. Uno de esos es que podemos estar sintiendo el deseo de usar alcohol o drogas. Claro, porque esto nos va a ayudar a hacerle frente justamente a la situación de incertidumbre. Otra cosa es que tal vez ya podemos estar experimentando síntomas de depresión. Es decir, tener esta desesperanza continua, no estar comiendo bien, dormir poquitas horas o lo contrario, dormir demasiado. Una de las cosas más comunes en el personal de salud son los síntomas de estrés postraumático. Estos síntomas se caracterizan por recuerdos intrusivos, flashbacks, pesadillas, cambios en los pensamientos y en el estado de ánimo, sobresaltos fácilmente. Ahora, me gustaría que entren al poll
Y ahora vamos a hablar un poquito más específicamente sobre el trabajo que hemos estado haciendo como personal de salud, ¿verdad? Tal vez viendo más pacientes de los que antes veíamos, viendo pacientes que están en crisis, atendiendo líneas telefónicas para escuchar aquí y allá que las cosas no están saliendo bien. Y capaz sí podemos estar experimentando de alguna manera síntomas de burnout. ¿Se han sentido con un agotamiento que es generalizado? ¿Qué quiere decir generalizado? Que no solo es físico. Es un agotamiento emocional, es un agotamiento mental, es un agotamiento en la interacción social, ya no quiero interactuar. Ok, parece que muchísima gente sí ha estado experimentando el agotamiento generalizado. Y esto justamente se puede relacionar con la forma de trabajo que hemos tenido que adoptar y enfrentar ante estas circunstancias. ¿Cómo se caracteriza el síndrome de burnout? Como les decía, es este estado de agotamiento emocional, mental, físico, que está provocado por una exposición al estrés que es prolongada, es decir, muchísimo tiempo, pero también que se repite. Y es súper importante dejar claro y hacer una diferencia entre el cansancio por trabajar y el burnout, porque el burnout está relacionada a otros factores y no necesariamente solo al hecho de que trabajamos largas horas. El síndrome de burnout está principalmente relacionado con el aumento de riesgo o el aumento del riesgo de consumir alcohol y tabaco, produce dificultades para conciliar sueño, repercute sobre todo el sistema inmunológico y las consecuencias se extienden más allá de la persona. Ahora, ¿cómo podemos identificar que lo que estamos sintiendo es burnout? Porque se caracteriza por una sensación de que lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, no tiene ningún sentido. Entonces, las acciones que desempeñamos laboralmente han perdido el sentido y no podemos encontrarle el valor a eso que antes sí tenía valor. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar el burnout? Primero, intentar buscar las maneras de que lo que hacemos en el trabajo tenga un propósito. Esto que yo hago, que es escuchar o llamar o ponerme en contacto con gente que está pasando por tal o cual situación, es importante. Entonces, buscarle el sentido. Intentar que lo que hacemos tenga un impacto en el otro. Sentir que estamos haciendo algo que es bueno. Intentar reprogramar de alguna manera esos pensamientos que nos están diciendo que nuestro trabajo no tiene sentido. Entonces, una manera es resignificar estos aspectos negativos del trabajo. Una cosa súper importante es entrenar los límites y poder decir no cuando no podemos hacerlo. No, lo siento, no puedo. Y reconocer cuando hemos estirado demasiado, establecer prioridades y definitivamente comunicarlas a quien sea que tenemos que responder en el trabajo, pero con calma. Y esta puede ser un gran arma, el de exteriorizar lo que estamos sintiendo con nuestro jefe directo, por ejemplo. Y otra cosa súper importante, que el burnout también tiene mucho lugar cuando tenemos tareas que realmente no podemos hacer porque son demasiado complejas. En esas ocasiones, lo mejor es que podamos comunicar con claridad a la persona que respondamos, porque puede haber tareas que salen de nuestras habilidades o nuestra capacidad para trabajar. Otro tema súper importante, además del burnout, es la infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? Este término se utiliza para hablar de una sobrecarga. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Esta sobrecarga y exceso de información que viene por todos los canales posibles,
Entonces, una persona que es víctima de este término, infoxicación, padece desconcierto, está agobiada, de alguna manera se paraliza ante tan elevado volumen de información que está entrando por todos los canales de comunicación. Esta infoxicación se considera ahora la enfermedad de la sociedad digital. ¿Cómo se han sentido con respecto a la cantidad de información que estamos recibiendo por todos los canales de comunicación? Redes sociales, noticias, noticieros internacionales y nacionales, Instagram, Facebook, Twitter, todo el mundo está hablando de la pandemia 24 horas al día. Entonces, definitivamente, esto puede tener repercusiones en cómo nos estamos sintiendo y sobre todo la sensación de control que tenemos al respecto de lo que está pasando. Parece que hay muchísima gente que sí se ha sentido abrumada por la cantidad de información. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar la infoxicación? Una de las recomendaciones más importantes es, por favor, antepongan su bienestar, intenten limitar el tiempo que pasan viendo redes sociales y noticias. Definitivamente no es buena idea ver las noticias 24 horas al día. Si es que hay contenido relacionado con la pandemia que está generando muchísima ansiedad en sus redes sociales, pues elimínenlo en lugar de ignorarlo. Podemos tomar un rol activo para un poquito ir limpiando esta cantidad de información que nos llega. Otra cosa súper recomendada es que vean las actualizaciones de la pandemia, si es que quieren mantenerse informados, que sí es importante. Máximo 1 o 2 veces al día. Eviten en lo posible estar viendo actualizaciones todo el tiempo, porque esto no nos permite un descanso del caos y puede elevar muchísimo nuestros niveles de ansiedad. Como les decía, si es que deciden limitar las noticias a 0, esto está bien y pueden decidir y tomar esa acción activa de no ver noticias siempre y cuando se mantengan informados de las nuevas disposiciones por otro medio. ¿Qué quiere decir otro medio? Tal vez mi mamá, pues ella me puede ayudar resumiendo un poquito las nuevas disposiciones y así yo no estoy agobiada viendo las noticias todos los días desde todos los canales de información. Ahora un poquito sobre autocuidado, que es la parte más trascendental e importante. Quisiera preguntarles a ustedes, muchos de ustedes que además están en la línea de trabajo de salud, ¿qué es lo que han estado haciendo para cuidarse? Ejercicio físico, hablar con amigos, videollamadas con familiares, leer y hacer ejercicio, lavarse las manos, súper importante, meditar, leer, algo que distraiga, que nos dé un espacio para nosotros mismos, hacer ejercicio. Alguien hace solo medidas de bioseguridad, no tanto de salud mental, manualidades, cuidar que estemos durmiendo bien. Mandalas, yoga, meditación, música relajante, estudiar inglés, teletrabajo, mantenernos ocupados, no perder el contacto. Súper importante. Todo lo que acaban de decir, justamente son cosas que la investigación nos recomienda que hagamos. Les cuento que se ha hecho una revisión sistemática de 109 papers que se escogieron. Se utilizaron 38 que tenían los criterios de inclusión. ¿Qué es lo que nos dicen estos papers? Y lo mejor que podemos hacer en este momento de crisis es mantener una rutina de ejercicio diaria. Esto quiere decir que al menos unos 30 minutos del día debemos dedicarle a hacer ejercicio. Pensemos que si antes no hacíamos ejercicio,
pues al menos estábamos movilizándonos de la escuela a la casa, del trabajo a la casa, a ver a los amigos, y esa movilización física ya implica un cierto tipo de ejercicio. Entonces, definitivamente, una de las cosas que debería estar primero en nuestra lista es hacer ejercicio. En la medida en la que nuestras posibilidades nos brinden en la propia casa, si tienes cuerda, salta la cuerda, para eso no tienes que moverte mucho, buscar tutoriales de yoga, de ejercicio en casa. Otra cosa que fue bastante consistente en la literatura son los masajes corporales. Casi nadie vi que integraba eso en su rutina de autocuidado. Obviamente, tal vez en este momento, si estamos solos, no vamos a poder acudir o que nos hagan un masaje, pero sí podemos de alguna manera darnos ese espacio de autocuidado en el que masajeamos nosotros mismos las zonas que alcanzamos. Y además, el masaje corporal no solo que ayuda con la relajación muscular, sino que también nos genera justo ese espacio, digamos, simbólico en el que nos damos un momentito para nosotros mismos. Mucho de lo que ustedes mencionaban ahí, no perder el contacto, apoyo entre pares, es sumamente, sumamente importante que mantengan el contacto. Yo tiendo a recomendar a mis consultantes que al menos una vez al día, sin pasarse ni un día, intenten hacer una videollamada con alguien más. Y claro, no solo llamadas, sino intentar ver a una persona del otro lado de la pantalla. Incluso si es que vivimos con familia o si estamos viviendo con alguien, sí es súper importante que busquemos las maneras de contactarnos con nuestros pares y tengamos este espacio. Si es que tenemos mascotas, aprovechemos muchísimo esa interacción. La literatura recomienda que tengamos espacio específico para interactuar con nuestras mascotas, porque esto puede aliviar muchísimo la tensión y la ansiedad. Otra recomendación también que se ha recopilado en esta revisión sistemática es que ingiramos suplementos vitamínicos como la vitamina E, D y C. Aquí hay una cosa que se llama terapia de luz y esto quiere decir y se aplica sobre todo cuando estamos en épocas de invierno. Nosotros no, porque no funcionan las estaciones igual, pero es sumamente importante que tomemos el sol. Cualquier rayito de sol que esté entrando en nuestras casas, démonos un momentito y salgamos a tomar el sol. Si es que tenemos un patio o un lugarcito donde podamos tener interacción con la naturaleza, definitivamente es súper importante dar un espacito del día para tener esta interacción. Y lo otro que sí leí en las respuestas es mantener la actividad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, puede ser súper importante mantenernos activos, leyendo algo que no esté relacionado con la pandemia, tal vez aprovechar los cursos online que se están ofertando o simplemente tocar un instrumento, mantener como nuestro cerebro activo en ese sentido. O hacer teletrabajo, por supuesto. Y una cosa que es demasiado importante, y creo que no hablamos suficiente sobre eso, es la respiración. Realmente tenemos un arma y una herramienta maravillosa dentro de nosotros mismos que nos puede ayudar a regularnos. Y es tan sencillo como hacer que la respiración sea consciente. Entonces me gustaría, antes de seguir, enseñarles una respiración súper chiquita que pueden integrar en su rutina diaria, en las mañanas o en las noches antes de dormir, y que les va a ayudar un montón a generar ese espacio de calma. Entonces, para hacer una respiración necesito que estén sentados donde ustedes prefieran, puede ser una silla o el piso. Y es súper importante que su columna esté bien alineada.
Entonces asegúrense de que su columna esté alineada. Y para esta respiración lo que van a tener que hacer es colocar ambas manos sobre su pecho. ¿Para qué nos sirve este movimiento con nuestro cuerpo? Primero, que nos va a ayudar a sentir cómo ingresa el aire cuando inhalemos y cómo sale el aire cuando exhalemos, pero además que nos va a dar un poquito esa sensación de calma, de sostén, que podemos estar necesitando en este momento. Entonces, si es que ahorita están en un espacio en donde pueden sentarse, les pido por favor que se sienten con la columna alineada, pongan sus dos manos sobre su pecho y van a hacer una respiración que la llamamos lenta, larga y profunda. Entonces van a inhalar muy, muy, muy lento, pero lo más profundo que puedan. Y cuando hayan inhalado todo, quiero que mantengan el aire allí dentro. Mantengan el aire lo más que puedan, hasta cuanto aguanten. Y despacio por la nariz van exhalando. Cuando hayan exhalado todo el aire, quiero que se mantengan ahí sin nada de aire, un ratito. Y ahora sí, cuando necesiten volver a inhalar, inhalan lento. Y vuelven a sostener lo más que puedan y vuelven a exhalar lento. Nuevamente se quedan sin aire. Sostén lo más que pueda sin aire. Y inhala lento. Lo más profundo. Y sostén sin aire. Y exhala lentamente. Este ejercicio, si es que lo mantenemos durante unos 3 minutitos, no necesitamos ponerle más tiempo. Yo ya me siento más relajada ahorita, solo con respirar. Entonces, por favor, si es que estamos buscando maneras de autocuidarnos, definitivamente la respiración es la herramienta. Démonos unos minutos en el día para sentarnos en cualquier postura que se nos haga cómoda. En una silla está perfectamente bien. Poner las manos sobre el pecho y respirar. Y simplemente tomarnos estos minutitos, 3 minutos al día, pueden hacer la diferencia. Si es que hay otro momento en el que se están sintiendo agobiados, ansiosos, llenos de todas estas preocupaciones e incertidumbres, vuelvan a su respiración y de alguna manera nos va a ayudar a aliviar esa tensión y ansiedad. Ahora, Emilia, por favor, puedes activar tu micrófono que tengo que ya, escucharte. está activado. Les decía que me parece súper importante también reconocer cuando ciertos síntomas de ansiedad o todas las preocupaciones que les enlisté, ¿verdad? Los síntomas también de desánimo, desesperanza, depresión, insomnio, falta de apetito. Cuando todos estos síntomas ya se están presentando de una manera en la que no podemos manejarlos más. Es decir, que aunque recurrimos a estas formas de autocuidado, pues estas cosas están saliendo de nuestro control y ya no podemos manejarlo. Estamos teniendo ataques de pánico todos los días, no podemos dormir ya 7 días, no estamos comiendo bien. Y claro, se relaciona a justamente la crisis sanitaria, la preocupación.
Me parece súper importante que podamos reconocer que tal vez hay cosas que ya se salen de las manos y buscar ayuda. Y obviamente esta ayuda lo ideal sería que sea con un profesional de la salud mental a través de los canales que ofrecen teleterapia o teleasistencia, una de las dos, están disponibles en nuestro país. Entonces, el ministerio sacó algunas regulaciones para que ciertas instituciones puedan ofrecer teleasistencia y teleterapia completamente gratuito por el tiempo que dura la cuarentena. Si es que estamos definitivamente considerando que las cosas se nos están saliendo de las manos, sí es súper importante poder aceptar y tal vez deshacernos un poquito de ese estigma del que estábamos hablando en la primera diapositiva y arriesgarnos y pedir ayuda. Si es que es lo que necesitamos, definitivamente es algo que debemos hacer por nosotros y para cuidarnos. Entonces, bueno, particularmente yo conozco un servicio que les puedo dejar en el chat, en donde ustedes van a ingresar sus datos y les van a responder casi inmediatamente con un servicio de teleasistencia y teleterapia, que puede ser importante cuando reconocemos que estos síntomas de ansiedad, esta palpitación constante, esta sudoración, este no poder estar quieto, se nos está saliendo de las manos. Eso me parece bien importante decir. Y finalmente, hemos terminado de cubrir todos los temas. Ahora sí, me gustaría empezar a responder las preguntas. La interacción fue a través de la plataforma Poll Everywhere, pero vamos a intentar, en lo posible, responder a todas las preguntas que tengan. Ok, vamos a ir viendo. Voy a ir leyendo sus comentarios. Si es que hay algo que no respondo, por favor, escríbanme a mi correo electrónico que les voy a poner aquí. Y yo estoy feliz de contestar otras preguntas que estén relacionadas. Si es que es algo que no cubro, ¿ya? Ok. Entonces, por ahí hay alguien que está preguntando si es que es necesario tomar valeriana. Josué. Bueno, no, obviamente no estoy en la capacidad de recetar ningún tipo de medicina. La valeriana se considera una medicina pues natural. A la final es una medicina. Entonces realmente no te podría decir si es que debes tomar o no. Si es que es algo que hacías antes y que te ayudaba a mantenerte pues más tranquilo y unas gotitas en tu té te ayudaba a llevar el día, pues la verdad es que podrías hacerlo. Sí tenemos que tener cuidado con la medicina natural en ocasiones porque es natural, podemos incluso recurrir a sobremedicarnos y estar entonces dependiendo todo el día de la valeriana y evitando enfrentar esta ansiedad. Entonces, yo te recomendaría reconocer si es que es algo que se está saliendo de tu control y que recurres a la valeriana 24/7, definitivamente intenta buscar ayuda para gestionar esa ansiedad si es que las formas de autocuidado no te están funcionando. Ya. ¿Hay más formas de mantenernos bien en casa aparte de las que mencionaste? Sí, pues una de las cosas más difíciles de procesar en este momento es la pérdida de la rutina. Entonces, una recomendación súper importante es que todos los días, sin que se nos escape un día, intentemos mantener una rutina. Y esta rutina puede implicar pues levantarnos, desayunar, hacer un poquito de estiramiento, hacer la comida, es decir,
que nuestro cerebro vaya asimilando y entendiendo, adaptándose a esta nueva manera de vivir durante este momento. Entonces, a mí lo que me ayuda muchísimo es levantarme en la mañana y tengo una lista de todas las cosas que debo hacer. En esta lista yo me incluyo meditar y yo me incluyo videollamada con una amiga y realmente soy metódica con eso porque me ayuda muchísimo a tener control sobre esta situación en la que casi no tenemos control. Tenemos que intentar enfocarnos en las cosas chiquititas que sí podemos. Eso podría ser justamente decidir qué vas a hacer en el día, en casa, y buscar actividades de autocuidado que uses todos los días, al menos una cosita que hagas cada día. Ok, ¿cómo ayudar a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad o de pánico? Súper, súper necesario en este momento. Un ataque de pánico se caracteriza por una serie de síntomas fisiológicos que se disparan, pues sin necesariamente un pensamiento, sino que vienen así de la nada. Sí hay otros que podríamos hablar de ataques de ansiedad que se disparan con un pensamiento. Y los síntomas fisiológicos son taquicardia, sudoración, entumecimiento en las manos, esta inhabilidad de estar sentados, podemos incluso llegar a desmayarnos de la cantidad de ansiedad que estamos sintiendo. Es una manera adaptativa de que el cuerpo se bloquee para volver a estar bien. ¿Y qué podemos hacer? Hay una técnica que se llama grounding. ¿Qué quiere decir el grounding? Literalmente viene de la palabra ground en inglés, que quiere decir suelo, piso. Entonces, cuando estamos teniendo mucha ansiedad, esto quiere decir que no estamos en el presente, no estamos aquí y ahora. El grounding nos va a ayudar a venir a la hora. ¿Qué quiere decir venir a la hora? Literalmente a poner los pies sobre la tierra y aterrizar. El grounding lo podemos hacer utilizando nuestros 5 sentidos. Si es que no tenemos uno de los sentidos, pues utilizamos o intentamos hacer más ejercicios para otro. Podemos hacer el ejercicio de observar. Entonces, el momento en que estás teniendo ese ataque de ansiedad, enfócate en observar 3 cosas que puedas mirar y verbaliza lo que estás viendo. Por ejemplo, yo estoy viendo mi termo de agua, entonces estoy viendo mi termo, estoy viendo este parlante y estoy viendo este llavero. Y literalmente decirlo en voz alta, verlo y decirlo. Otra cosa que nos puede ayudar, esto es con el observar, es decir, los ojos, es el oído. Entonces, en ese momento en el que estamos sintiendo ansiedad, intentar enfocarnos en escuchar 3 cosas que estamos viviendo en ese momento. Por ejemplo, el ruido del carro que acaba de pasar, mi perro está ladrando y escucho el ruido de la silla rechinar. Esos ejercicios nos van a ayudar a estar en el momento presente y a aliviar esa ansiedad que se está precipitando. Otra cosa podría ser oler algo, entonces oler un olor fuerte, tal vez alguna crema que tenemos, intentar oler qué estamos oliendo por ahí. A ver, estamos oliendo el café. Eso nos va a ayudar a aterrizar en el aquí y ahora. Una cosa importante sobre la ansiedad. La ansiedad es súper paradójica porque mientras más nos preocupamos por no sentirle, es decir, no quiero sentir ansiedad, no me gusta cómo se siente, odio cómo se siente la ansiedad, pues la ansiedad se exacerba mucho más. Entonces, la mirada que tenemos que tener con respecto a la ansiedad, de alguna manera, es reconocer en nuestro cuerpo qué es lo que estamos sintiendo. Pues a ver, estoy sintiendo taquicardia, ¿ok? Estoy sintiendo sudoración, estoy sintiendo estos síntomas. Y decirnos a nosotros mismos, todo esto es parte de la ansiedad. Y lo más importante, entender que la ansiedad tiene picos. Y que nadie se muere de ansiedad, aunque no lo crean. No te va a dar un ataque cardíaco por ansiedad.
Es un poquito la catastrofización de estos síntomas los que nos llevan a tener más ansiedad. Entonces, reconocer los síntomas, intentar decirnos a nosotros mismos, ok, en este momento estoy ansioso, sí, y es por todas estas situaciones y hacer una lista mental. A mí me ayudaba antes de escribir, ahora lo hago mentalmente y decir, ok, estoy sintiendo ansiedad ahorita por la cuarentena, porque me olvidé de mandar un deber, porque mi mami está un poco enojada conmigo. Y todo esto mentalmente de alguna manera nos va a generar cierto alivio, porque ya sabemos de dónde se está originando. Para las personas que están pasando solas la cuarentena, definitivamente intenten tener interacción por dispositivos móviles varias veces al día, no solo una vez como si estuviéramos acompañados. Intentemos hacer una rutina de comunicación por las redes sociales y mantenernos conectados. Alguien dice, yo estoy comiendo más de lo debido y pienso que puede ser ansiedad. No puedo dejarlo mucho porque realmente ahora tenemos mucha comida por abastecimiento. Darling, ese puede ser uno de los síntomas de la ansiedad, justamente para intentar calmar estas sensaciones feas que se disparan en nuestro cuerpo. Incluso distraernos de alguna manera, tendemos a comer tal vez en exceso. Yo lo que te recomendaría, Darling, es instalar una rutina de ejercicio en tu día a día. Eso tal vez te pueda ayudar a mitigar un poquito estos efectos de la ansiedad. Y pues sí, tienes que comer definitivamente, pero es importante que te des cuenta cuando se está convirtiendo en algo que ya puede ser compulsivo. Y en esos casos, tal vez sí sería bueno pues buscar ayuda de algún profesional, que en este momento no puedo hacer como una consulta muy específica. El cuidado del adulto mayor es sumamente importante. Lastimosamente se encuentran en la cercanía con la letalidad y esto quiere decir, y según la evidencia científica, que probablemente tengan mayores síntomas psicológicos negativos por la cuarentena, por el miedo a la letalidad. ¿Qué podemos hacer con los adultos mayores? Pues lo mismo también que hacemos con nosotros, pero de maneras un poquito más estructuradas. Entonces, si es que nosotros tenemos una rutina de ejercicio, intentemos compartir con esta persona que cuidamos ese ejercicio. Yo, por ejemplo, vivo en mi casa con mis abuelos y ellos están caminando alrededor de la casa todos los días y hacen sus ejercicios en el patio. Y es sumamente importante que se mantengan activos. La comunicación con ellos, intenten conectarles con gente que no han hablado en mucho tiempo, tal vez con el uso de la tecnología. Y sobre todo, y bien importante, las necesidades básicas de nuestros abuelitos, abuelitas, tienen que estar cubiertas. Asegurémonos que estén comiendo bien y asegurémonos que no les haga falta eso más básico. Rodrigo dice, yo siempre tengo ansiedad en esta cuarentena, no he tenido ningún síntoma. ¿Está bien o lo estoy escondiendo? Rodrigo, la verdad es que me identifico contigo. Yo en realidad he estado enfrentando esta cuarentena de una manera extraña y más bien no estoy teniendo tanta ansiedad como tenía antes. Esto puede ser porque tu cuerpo de alguna manera entró en este estado de survive. Quiere como que pasar esta situación, sobrevivir. Entonces, pues lo que hizo tu sistema es bien sabio y tal vez es apagar un poquito ese sistema nervioso para evitar que tengas como ansiedad. Así que yo pensaría que eso está bien. Intenta igual darte espacios de autocuidado porque el hecho de que no estés experimentando ansiedad no quiere decir que no tengas que cuidarte igual. ¿Qué se puede hacer en caso de que algún familiar esté estresado en el momento y esté estresado y en el momento familiar mezcla lo laboral? Bueno, eso creo que definitivamente nos pasa a muchos y la verdad es que todos debemos estar sintiendo mucha ansiedad en el hogar y esto puede generar tensiones. Lo mejor que podemos hacer es comunicarnos asertivamente, porque una tensión en un momento tan conflictivo en el que no podemos salir de casa puede ser difícil de manejar. Yo recomendaría respirar,
ante esa tensión y responder de manera asertiva, es decir, hacerle saber al otro que le estás escuchando, que le estás entendiendo y responder, pues digamos, desde un lugar en el que estás comprendiendo lo que te dice, estás validando lo que te dice. Eso es súper importante y tal vez si es que estamos con nuestra familia, darnos un espacito en la cena para conversar de cómo nos estamos sintiendo puede hacer que todos nos sintamos un poquito más sostenidos. Para el personal que está voluntariando de la Cruz Roja, definitivamente tenemos que tener más cuidado porque estamos en la primera línea. Entonces, integren estos hábitos de autocuidado mucho más. Recuerden comunicar si hay cosas que ya no están pudiendo manejar. Yo estoy seguro de que las personas que están arriba van a poder comprender y van a saber canalizar esto de la mejor manera. La CEA es bueno para controlar la ansiedad. No sé qué es eso, entonces no te podría responder. Si es que me aclaras, podemos ver. Para mejorar mi estrés y trabajo excesivo. Otro mecanismo de defensa para no sentir tanta ansiedad es que trabajemos 24/7. Esto puede ser bastante complejo. Por un lado, nos está manteniendo bien, activos, sin preocuparnos tanto, pero por otro lado puede generar que esa ansiedad se acumule y sea como una olla de presión que en algún momento explote. Entonces, Lore, te recomiendo que te tomes descansitos de tu trabajo buscando y haciendo cosas que te gustan. Si es que haces yoga y eso te gusta, pues hazlo. Si es que quieres empezar a meditar, busca en YouTube tutoriales y hacer cositas que te hagan sentir mejor. Mi mamá, por ejemplo, hornea pasteles todos los días. Bueno, casi todos los días. Y eso le ayuda un montón a ella y a todos nosotros porque estamos comiendo súper rico siempre. Alguien tal vez, habló del burnout con respecto al trabajo, pero ¿cómo hacemos si estos sentimientos los tenemos en casa? Ok, entonces, Carito, tal vez ahí lo que no estás experimentando, tal vez no es burnout, sino puede ser justamente estas sensaciones de ansiedad asociadas con la cuarentena, que no tienes manera de levantarte y tener una rutina normal porque la situación te sobrepasa. Yo, Carito, lo primero que haría es intentar conversar con alguien, alguien de tu confianza, exteriorizar cómo te estás sintiendo. A veces el simple hecho de sacar, todo eso nos hace sentir mejor. Y si es que estos síntomas persisten, definitivamente intenta buscar ayuda o consejo psicológico. Y creo que nos puede ayudar, en el link que pueden ayudar personas que tienen dificultad por el momento. Ok, perfecto. Ahí Christopher nos mandó justo ese link. Ese mismo link que yo les iba a mandar. Ok. Otra cosa importante que veo que se está repitiendo un poquito. El tema del duelo. Puede ser que muchas veces estemos sintiendo un duelo por muchas cosas. La pérdida de la rutina. Estemos sintiendo el duelo por la pérdida de las actividades que hacíamos antes. El trabajo en ocasiones. Y también un familiar cercano, en una situación tan grave como la que estamos viviendo, en las que no tenemos un procesamiento del duelo natural, sí es bien importante que simbólicamente hagamos las cosas que a nosotros nos permiten despedirnos de esta persona que se va, porque claro, la situación no se está dando como para que se hagan los procesos religiosos o simbólicos normales. Entonces, definitivamente, Diana, reconoce que ese duelo es algo que tienes que experimentar. Si es que no estás sintiendo dolor ahorita, pues en algún momento tampoco te fuerces, pero sí intenta hacer esas cosas simbólicas que te van a permitir cerrar y despedir a esta persona. Esto puede ser desde escribir, hablar con la familia sobre esta persona, hacer una especie de despedida simbólica, ¿verdad? En casa, donde sí lo podemos hacer. Factores protectores para la gente en esta cuarentena, como por ejemplo las mascotas.
Sí, definitivamente es un factor protector y si es que lastimosamente has perdido a tu mascota, te recomiendo igual que intentes darte ese tiempito de vivir el duelo y hacer esta despedida simbólica. Parece que ya no tenemos más preguntas diferentes porque se están repitiendo. Entonces, les repito, si es que hay algo muy puntual que quisieran saber, por favor, mándenme un correo que yo a lo largo de esta noche o el día de mañana les respondo. Y muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a la Cruz Roja por el espacio. Veo que hay 164 personas. Nunca he hablado frente a 164 personas en línea. Nada más. Espero que les haya servido lo que aprendieron hoy. Y listo. Que tengan una buena noche. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por apoyar el trabajo que está haciendo la Cruz Roja Ecuatoriana. Evidentemente, todo lo que nos has compartido esta noche va a servirle a las personas que participaron esta noche. Agradecerles primero a todas las personas que participaron también. Gracias por darse este tiempito para preocuparse por su salud mental y por la de sus seres queridos. Con los tips y las recomendaciones que nos acaba de dar Emilia, seguramente vamos a poder llevar esta cuarentena de una manera mucho más sana y vamos a poder cuidar de nuestra salud mental y la de nuestros familiares. Antes de irnos, me gustaría invitarlos para el día de mañana y el día sábado a nuestros webinars. El día de mañana vamos a tener con nosotros a Cristina Crespo, es psicóloga industrial, es profesora de la Universidad San Francisco de Quito. Creo que Emilia la conoce Es mi bastante profe. bien. Sí, Fue mi justamente. profesor. Entonces, el día de mañana, Cristina nos va a apoyar con el tema apoyo social como estrategia para enfrentar el estrés a las 8 de la noche. Y el día sábado nos va a acompañar Marcelo Erazo, quien es especialista en atención primaria de salud, con el tema el rol de las y los voluntarios jóvenes en la reconstrucción comunitaria luego de la cuarentena. Creo que todos nos preguntamos qué nos espera después de la cuarentena y qué podremos hacer. Entonces Marcelo nos ayudará aclarando un poco ese tema. No se olviden que les haremos llegar el link para estas transmisiones por el correo electrónico y pues muchas gracias a todos y todas por asistir. Una vez más, Emilia, muchas gracias. Luis Enrique, creo que tú quieres decir algo. Sí, nuevamente agradecerles a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Emilia, nuevamente recalcar el agradecimiento fraterno de parte de Cruz Roja Ecuatoriana, del programa de juventud. Muchísimas gracias. Yo creo que todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, incluyéndome yo, hemos aprendido muchísimo con nuestro tema de salud mental y sobre todo también el autocuidado, que es muy importante. Gracias, Emilia, una vez más. Yo creo que te vamos a comprometer más adelante. Ya lo hablaremos por interno para ver que podemos continuar con el trabajo. Gracias a todos los presentes, Tatiana, Henry, muchísimas gracias por su apoyo. Y nada, los esperamos el día de mañana. Un abrazo para cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí acompañándonos, sobre todo a Emilia, muchísimas gracias. Estuvo espectacular todos los tips y las recomendaciones que nos diste para nuestro cuidado de la salud mental. Comprometerte también a contestar las preguntas que nuestros participantes tienen todavía. Para eso les recordamos que Emilia nos dejó su correo en el chat. Les repetimos otra vez, es emilia.zamora@udla.edu.es. Con todos les vamos a dejar otra vez el correo en el chat para que Emilia muy amablemente nos respondas otras preguntitas que por ahí quedaron sin responder o simplemente no se hicieron. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una noche más. Recuerden que los esperamos mañana y muchas gracias por su presencia. Buenas noches, hasta luego, que descansen. Descansen. Igualmente, Emilia, muchas gracias. Mañana, gracias, que descansen. Gracias a todos.